Bienvenidos a este espacio donde juntos vamos a descubrir el poder de la superación personal, la motivación y las ganas de vivir. Si alguna vez has sentido que te faltan fuerzas para continuar, si alguna vez has pensado en rendirte, este vídeo es para ti. Hoy quiero invitarte a un viaje hacia lo más profundo de tu ser, donde descubrirás que las ganas de vivir pueden renacer incluso en los momentos más oscuros. El motivo de este vídeo es recordarte que eres capaz de mucho más de lo que imaginas, porque la vida, aunque a veces duela, siempre merece ser vivida con intensidad y pasión. Todos, en algún momento, hemos sentido que tocamos fondo. Quizá fue una pérdida, una traición, un fracaso o simplemente el peso de la rutina. Pero, ¿sabes qué? Es en esos momentos donde nace la verdadera fuerza interior. A veces, sentimos que el mundo se derrumba sobre nosotros, que no hay salida, que todo está perdido. Pero en los momentos más oscuros es cuando más brilla la luz de los que se niegan a rendirse. Hoy conocerás 5 historias reales, de personas comunes, que enfrentaron lo imposible y lo vencieron. Historias que no solo te inspirarán, te cambiarán. Capítulo 1. El quiebro de Laura. Quiero contarte la historia de Laura. Era un día gris y nublado cuando Laura recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Su jefe, con rostro serio y palabras medidas, le comunicó que la empresa había tomado la difícil decisión de reducir personal. En un instante, el sólido fundamento de su vida se desmoronó. El eco de su risa, que solía llenar los pasillos de la oficina, se apagó por completo. Laura volvió a casa y al llegar, encontró a Javier, su pareja de años, esperando con una expresión que prometía una conversación incómoda. No estoy seguro de que esto esté funcionando, dijo él, y con esas palabras, no solo se llevó su amor, sino también lo que quedaba de su estabilidad emocional. Se sintió atrapada en un abismo oscuro, donde cada idea de futuro parecía esfumarse como humo en el aire. Durante semanas, Laura se sumió en una profunda tristeza. Se encerró en su pequeño apartamento en el centro de la ciudad, dejando de lado las llamadas de sus amigos e ignorando el mundo exterior. Las tardes se deslizaban lentas, y pronto los días se convirtieron en semanas. Sin embargo, en el fondo de su corazón, algo empezaba a revolotear. Fue una tarde particularmente oscura cuando Laura encontró un viejo diario bajo su cama. Había sido un regalo de cumpleaños de hace años, un intento de ella de plasmar sus sueños y anhelos en palabras. A medida que hojeaba las páginas, se topó con un dibujo de una montaña con la frase escrita: "La cima está más allá de la tormenta". Esa frase resonó en su interior. Movida por una chispa de determinación, decidió que era hora de enfrentar su dolor. En lugar de esconderse, quería salir. La montaña que tanto había deseado escalar, ubicada a pocas horas de la ciudad, se convirtió en su primer objetivo. Un reto que le recordaría su fuerza interior, su valor y sus sueños olvidados. Laura comenzó a planear su viaje. Se equipó con una mochila ligera, algunas provisiones e incluso un mapa. Ese gesto, tan sencillo, representaba su renacer. Se recortó el pelo, se puso una chaqueta que antes no usaba y, por primera vez en meses, sonando ante su reflejo. El día del ascenso llegó, y Laura se sintió como si estuviera abrazando su nueva vida con cada paso. El camino hacia la montaña no era fácil, piedras resbaladizas, clima cambiante y el peso de su historia la acompañaban. Pero cada desafío que enfrentaba, la empujaba más lejos de la tristeza y más cerca de la autoconfianza. Al llegar a la cima, el viento soplaba libre, despejando su mente. Miró hacia el valle que había dejado atrás y sintió que la vida comenzaba de nuevo. Estaba sola, pero no se sentía vacía, en cambio, estaba llena de posibilidades. En ese momento, comprendió que la verdadera fuerza no reside en nunca caer, sino en levantarse cada vez que lo hacemos. Mientras bajaba, se encontró con un par de excursionistas que compartían su amor por la naturaleza. Una conversación casual se transformó en amistad. Les hablaron de sus luchas y ellos compartieron las suyas. La conexión fue instantánea, y Laura sintió que poco a poco, las piezas de su vida empezaban a encajar de nuevo. Con el tiempo, Laura se unió a un grupo de senderismo semanal y comenzó a explorar montañas y bosques en compañía de sus nuevos amigos. Cada aventura ayudó a sanar su corazón, a revivir la pasión que una vez sintió por la vida. Aprendió a reírse de sí misma, a sobreponerse de los fracasos, y a valorar cada pequeño logro conseguido. Un año después, mientras contemplaba la salida del sol desde el mismo lugar donde había encontrado su fuerza, Laura escuchó.
sabía que tocar fondo no significaba el final, al contrario, era solo el principio de un viaje lleno de nuevas experiencias. Había aprendido a ser la protagonista de su propia historia y a escribir su destino con valentía y amor. A partir de ese día, Laura nunca volvió a olvidar que en medio de la tormenta, siempre hay espacio para un nuevo amanecer. Y así, con su corazón dispuesto a luchar, siguió ascendiendo, no solo montañas, sino también los desafíos que la vida le presentaba, transformando la tristeza en fortaleza. Laura se convirtió en un símbolo de resiliencia para quienes la rodeaban, inspirando a otros a encontrar su propia voz y a nunca rendirse, porque, al final, siempre hay una segunda oportunidad para renacer. Pero Laura, como tú y como yo, tenía algo muy valioso, un corazón dispuesto a luchar. ¿Te has sentido alguna vez como Laura? ¿Has sentido que no puedes más? Recuerda, incluso la noche más oscura termina con la salida del sol. Antes de continuar, si te ha gustado este primer capítulo, dale un like y suscríbete a nuestro canal, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda a seguir generando más contenido interesante. Capítulo 2. El viento de los sueños. En un pequeño pueblo enclavado entre montañas, vivía una joven llamada Valeria. Desde niña, Valeria había soñado con escalar la montaña más alta de su región, conocida como el Pico de los Susurros. Esta cima, que muchos habitantes consideraban inalcanzable, era un símbolo de superación para aquellos que se atrevieran a enfrentarse a ella. Sin embargo, un trágico accidente en la infancia marcó la vida de Valeria. Su padre, un querido montañista del pueblo, perdió la vida en un intento de alcanzar esa misma cumbre. A pesar de este doloroso recuerdo, Valeria se encontró un día inspirada por su madre, quien le contó historias sobre el espíritu indomable de su padre y su amor por las montañas. La vida es un viaje de escaladas y caídas, le decía, y cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Estas palabras resonaron en Valeria, encendiendo en ella una chispa de determinación. Consciente de que el camino hacia el Pico de los Susurros no sería fácil, comenzó a entrenar diariamente. Se levantaba al amanecer, se calzaba sus viejas botas de montaña y recorría los senderos cercanos, fortaleciendo su cuerpo y su mente. Con cada subida, Valeria se llenaba de confianza, aunque también de dudas. A menudo se encontraba con sus vecinos, que la miraban con escepticismo, algunos incluso la desalentaban, recordándole el destino de su padre. Pero su pasión era más firme que esos comentarios, y su corazón latía fuertemente impulsado por el deseo de honrar su memoria. Un día, mientras entrenaba, conoció a Diego, un experimentado montañista que había escuchado sobre sus aspiraciones. Diego, admirado por la tenacidad de Valeria, decidió ofrecerle su ayuda. Juntos, comenzaron a entrenar a un nivel más avanzado. Diego se convirtió en su mentor, enseñándole técnicas de escalada, así como la importancia de la paciencia y la observación en la montaña. A través de sus vivencias compartidas, Valeria aprendió a superar sus miedos y a confiar en sus habilidades. Cada paso que daba junto a Diego era un paso hacia su propio crecimiento. Pasaron los meses y llegó el día que tanto había esperado, su primer intento de ascender al Pico de los Susurros. Valeria, acompañada de Diego y algunos amigos que habían decidido apoyarla, se dirigió hacia la base de la montaña. Al llegar, el imponente pico se alzaba ante ellos, cubierto de nubes y misterio. El grupo se preparó, y Valeria sintió un torbellino de emociones, nervios, emoción y un profundo deseo de triunfar. La primera parte de la ascensión fue relativamente suave, pero pronto la dificultad aumentó. Al enfrentarse a las rocas escarpadas y a los vientos helados, Valeria comenzó a recordar las palabras de su madre y las enseñanzas de Diego. Con cada obstáculo, se repetía a sí misma que las caídas son parte del proceso. En un momento dado, mientras escalaban, Valeria perdió el equilibrio y resbaló, cayendo unos metros, aterrizando en un pequeño saliente. Su corazón latió con fuerza mientras el pánico la invadía, pero al mirar hacia arriba y ver a Diego extendiendo la mano, comprendió que no estaba sola. «Levántate, Valeria. Esto es solo otra oportunidad para demostrarte lo fuerte que eres», le animó Diego, y, con su ayuda, logró levantarse. La experiencia reforzó su determinación, cada caída le enseñaba a levantarse aún más fuerte. Finalmente, después de horas de esfuerzo y trabajo en equipo, Valeria y su grupo alcanzaron la cima. Al estar allí, rodeada de nubes y con el sol brillando intensamente, sintió que todos sus sacrificios habían valido la pena. Miró hacia el horizonte y vio el pueblo diminuto abajo, sintiéndose conectada con todo lo que había superado.
Allí, en la cima del mundo, se dio cuenta de que había conquistado no solo una montaña, sino también sus propios temores y límites. Desde aquel día, Valeria se convirtió en una inspiración para su comunidad. No solo había logrado escalar el pico de los susurros, sino que había demostrado que la verdadera superación personal se encuentra en cada paso, en cada caída y en la decisión de levantarse. Con el corazón lleno de gratitud, Valeria continuó su camino, sabiendo que el viento de los sueños siempre soplaría a su favor, guiándola hacia nuevas aventuras. Y así, en un pequeño pueblo entre montañas, la historia de Valeria se convirtió en leyenda, mostrando que cada uno tiene la capacidad de escalar sus propias montañas, sin importar cuán altas parezcan. Capítulo 3. El viaje de Clara, la montaña de los sueños. Era una mañana radiante en el pequeño pueblo de Solenzar, donde los colores del amanecer pintaban el cielo con tonos dorados y rosados. Clara, una joven aventurera de cabello rizado y ojos brillantes, contemplaba la majestuosa montaña que se alzaba al fondo. No era cualquier montaña, se decía que en su cima se encontraba la luz de los sueños, un resplandor mágico que otorgaba sabiduría y fortaleza a quienes lograban llegar hasta ella. Desde pequeña, Clara había soñado con conquistar esa montaña. Sin embargo, su vida había estado marcada por la incertidumbre y el miedo. Había crecido sintiéndose insegura y atada a las expectativas de los demás. Sus amigos decían que no tenía lo que se necesitaba para escalar esos altos picos, y así, poco a poco, su deseo de aventura se fue desvaneciendo. Pero un día, mientras admiraba la cima nevada desde su ventana, decidió que ya no podía seguir así. Era hora de enfrentar sus miedos y demostrar que podía lograrlo. Con un corazón lleno de determinación, Clara empacó una mochila con provisiones, un mapa antiguo que le había regalado su abuelo, y una libreta en blanco donde escribiría sobre su viaje. Antes de partir, se despidió de su madre, quien la miró con preocupación pero también con orgullo. «Ve y encuentra tu luz», le dijo, inspirando a Clara a dar el primer paso. El camino hacia la montaña no fue fácil. Desde el primer momento, Clara se enfrentó a obstáculos que parecían insuperables, senderos empinados, ríos caudalosos y noches frías bajo un cielo estrellado. Sin embargo, cada vez que se sentía perdida o desanimada, recordaba su motivo: la luz de los sueños no era solo un faro brillante, sino un símbolo de su propia fuerza interior. En su camino, encontró a varios personajes que se convirtieron en sus aliados. Primero, a un anciano llamado Don Ramón, quien vivía en una cabaña en el bosque. Con su sabiduría, le enseñó a construir fuego y a orientarse con las estrellas. «La vida es como un viaje», le dijo, «a veces debes perderte para encontrarte a ti misma». Luego, conoció a Sofía, una joven exploradora que había decidido hacer de su vida una aventura constante. Juntas, compartieron risas y desafíos, aprendiendo una de la otra. Sofía le contó historias de sus propias luchas y triunfos, y así Clara comenzó a entender que cada obstáculo superado la hacía más fuerte. Un día, mientras atravesaban un estrecho sendero, Clara y Sofía se encontraron ante un abismo. El miedo paralizó a Clara, pero al ver a su amiga tan decidida, se armó de valor. «Si no saltamos, nunca sabremos cuán lejos podemos llegar», le dijo Sofía. Tomando una profunda respiración, Clara dio un gran salto, aterrizando con éxito al otro lado. Fue ese momento el que marcó un cambio en ella. Comprendió que, aunque el miedo siempre estaría presente, no debía dejarlo controlar su vida. Tras días de arduo esfuerzo, finalmente llegaron a la base de la montaña. Ante ellas, una escalera de piedra antigua se elevaba hacia lo desconocido. Clara sintió como su corazón palpitaba con emoción y nerviosismo. Sin dudarlo, comenzaron la ascensión. Cada peldaño representaba un reto, y Clara recordó todos los momentos de duda y desesperanza. Pero con cada paso, sentía que se liberaba más de sus cadenas mentales. Al llegar a la cumbre, Clara quedó sin aliento. Ante sus ojos se extendía un paisaje deslumbrante, y en el centro, la luz de los sueños brillaba intensamente. En ese instante, Clara comprendió que no era solo un destello mágico, sino una manifestación de su propio poder. Había enfrentado sus miedos, había crecido y, sobre todo, había aprendido a creer en sí misma. De regreso al pueblo, Clara se convirtió en un ejemplo de perseverancia. Compartió su experiencia con quienes la rodeaban, inspirando a otros a desafiar sus propios límites. La montaña había sido solo el comienzo de un viaje mucho más grande, uno que continuaría a través de la vida diaria. La moraleja de esta historia es que no hay montaña que no se pueda escalar si uno tiene fe en sí mismo.
Los sueños son alcanzables, pero primero hay que tener el valor de comenzar el viaje. Y así, Clara miraba los altos picos que la rodeaban, sonriendo, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para seguir creciendo y descubriendo su luz interior. Porque, al final, todos llevamos dentro una montaña que está esperando ser conquistada. Capítulo 4. El viaje de los 1000 pasos. En un pequeño pueblo rodeado de majestuosas montañas, vivía una joven llamada Sofía. Desde pequeña, había soñado con descubrir el mundo más allá de las fronteras de su hogar. Sin embargo, su vida estaba llena de inseguridades. Cada vez que se imaginaba aventurándose lejos, la voz crítica en su cabeza le recordaba todas las razones por las que nunca podría hacerlo. Una tarde, mientras paseaba por el bosque cercano, Sofía encontró una antigua brújula medio enterrada en la tierra. Al tocarla, sintió una extraña conexión, como si la brújula la estuviera llamando a seguir su destino. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, decidió que era hora de embarcarse en la aventura que siempre había deseado. Preparó una mochila con lo esencial: agua, algo de comida y un cuaderno para registrar sus experiencias. Con cada paso que daba hacia las montañas, su corazón latía más rápido, una mezcla de miedo y emoción. Este es solo el comienzo, pensó mientras ascendía por el sendero pedregoso. El primer día fue difícil. La montaña era empinada y los árboles parecían cerrarse a su alrededor. Cada vez que se sentía cansada y quería rendirse, se acordaba de la brújula y su promesa de seguir adelante. Sofía paró a descansar en un claro, donde un viejo roble la observaba. En ese momento, se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de alcanzar la cima, también era sobre conocerse a sí misma. A medida que avanzaba, conoció a otros viajeros. Uno de ellos era Tomás, un aventurero experimentado que había recorrido varias montañas a lo largo de su vida. Se ofreció a acompañarla, compartiendo consejos y técnicas para enfrentar los desafíos del camino. Con él aprendió a escalar, a construir refugios y, sobre todo, a confiar en sus habilidades. En una noche estrellada, sentados alrededor de una fogata, Tomás le compartió su historia. Había pasado por momentos oscuros, llenos de dudas sobre si podía continuar buscando sus sueños. Pero cada vez que se caía, se levantaba, más fuerte y más decidido. La clave está en levantarse, le dijo. No hay fracaso, solo lecciones. Inspirada por sus palabras, Sofía comenzó a reflexionar sobre sus propios temores. Recordó todos los momentos en que se había dejado vencer por la duda, y cómo había ignorado su propia fortaleza. Con cada paso que daban, sentía que sus miedos se desvanecían, como la niebla al amanecer. Un día, al cruzar un estrecho puente colgante que atravesaba un profundo abismo, sintió el pánico apoderarse de ella. Mirar hacia abajo era aterrador, pero cuando recordó la brújula en su mochila, tomó una profunda respiración y cruzó lentamente. Cada paso se convirtió en un acto de valentía, y al llegar al otro lado, no pudo evitar sonreír. Había conquistado sus temores. Después de semanas de arduo viaje, finalmente llegaron a la cima de la montaña más alta. El paisaje que se extendía ante sus ojos era impresionante: valles verdes, ríos serpenteantes y un cielo azul que parecía interminable. En ese momento, Sofía comprendió que el viaje no era solo físico, había recorrido un sendero interno de autodescubrimiento y empoderamiento. Mientras disfrutaban de la vista, Tomás le dijo: cada uno de nosotros tiene su propia montaña que escalar. Lo importante es recordar que el viaje construye nuestro carácter y nos hace quienes somos. Sofía entendió que su vida hasta ahora había sido una serie de montañas, y que cada reto enfrentado la había llevado a ese instante. Con el corazón colmado de gratitud, decidió que compartiría su historia con otros, inspirándolos a superar sus propios miedos. Regresó a su pueblo con la brújula en el bolso, no solo como un objeto físico, sino como un símbolo de su transformación. Al volver a casa, comenzó a organizar charlas en el pueblo, donde animaba a otros a dejar de lado sus inseguridades y perseguir sus sueños. Su mensaje resonó, y pronto un grupo de jóvenes se unió a ella, dispuestos a explorar el mundo y enfrentar las dificultades juntos. Así, Sofía aprendió que el verdadero viaje no se mide solo en kilómetros recorridos, sino en los pasos que damos hacia nuestra propia superación. Las aventuras en las montañas quedarán grabadas en su memoria, pero el crecimiento personal que experimentó es lo que realmente perdurará. Como moraleja diremos que la verdadera aventura comienza dentro de cada uno de nosotros cuando decidimos dar el primer paso hacia nuestros sueños, sin importar cuán imposibles puedan parecer. A veces, hay que perderse para encontrarse.
Capítulo 5. El viaje de la serpiente de oro. En un pequeño y remoto pueblo llamado Valle Esperanza, donde los días parecían repetirse como un eco distante, vivía una joven llamada Luna. Desde pequeña, Luna había sentido un deseo ardiente de aventura que la llevase más allá de los confines de su hogar. Sin embargo, el miedo al desconocido y la presión de cumplir con las expectativas familiares la mantenían atada a una vida monótona. Sus padres, laborando incansablemente en el campo, esperaban que ella les ayudara a mantener la tradición familiar y no comprendían su anhelo por explorar. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano, Luna escuchó susurros que provenían de un arroyo cristalino. Decidida a descubrir su origen, siguió el sonido hasta encontrarse con una serpiente dorada, cuya piel brillaba como el sol. Sorprendentemente, la serpiente habló. «Hola, Luna. He estado observándote. Veo que tienes un gran deseo de volar, pero no has tenido el valor para hacerlo». Luna se quedó paralizada por la sorpresa. La serpiente continuó. «Si quieres descubrir el mundo y encontrar tu propósito, debes embarcarte en un viaje. Pero primero, deberás superar 3 desafíos que pondrán a prueba tu valentía y determinación». Aunque dudosa, el ardor de la aventura en el corazón de Luna fue más fuerte que su miedo. Aceptó el desafío, y la serpiente le dio un mapa antiguo que mostraba el camino hacia el primer reto. El primer desafío consistía en cruzar un río caudaloso, lleno de rocas afiladas y corriente feroz. Al llegar a la orilla, se sintió abrumada por la magnitud del río, pero la serpiente la animó desde la distancia. «Recuerda, Luna, la única manera de vencer el miedo es enfrentarlo». Con determinación, se lanzó al agua. A cada brazada, enfrentaba su miedo, recordando que su sueño era más grande que cualquier obstáculo. Finalmente, logró llegar a la otra orilla, herida pero triunfante. El segundo desafío era escalar la montaña más alta del valle. A lo largo del ascenso, Luna encontró rocas inestables y vientos helados que la hacían tambalear. En medio de la lucha, una voz interior le susurró que abandonara, sin embargo, recordó la serpiente y su sabiduría. A pesar del dolor en sus manos y pies, persistió, visualizando la cima. Cuando finalmente llegó, se dio cuenta de que cada paso la había fortalecido y ahora podía ver el mundo desde una nueva perspectiva, apreciando la belleza del paisaje que antes le parecía lejano. El tercer desafío era el más difícil de todos, enfrentar sus propios miedos en un laberinto creado por espejos. Cada reflejo era una manifestación de sus inseguridades. Mientras avanzaba, vio imágenes de sí misma rendida, sin valor, atrapada en un ciclo eterno de duda. Confundida y asustada, casi se detiene, pero el espíritu aventurero que había despertado en ella comenzó a brillar más intensamente. Con cada paso que daba hacia adelante, empezó a ver no solo los reflejos negativos, sino también aquellos momentos de gloria, de superación y de victoria. Se dio cuenta de que los espejos solo mostraban posibilidades, no realidades. Finalmente, salió del laberinto, respira profundamente, su corazón rebosante de confianza. Tras completar los 3 desafíos, la serpiente dorada apareció nuevamente. Con una voz llena de gratitud, le dijo: «Has demostrado que tienes la fuerza y el coraje para superar cualquier obstáculo. Ahora, lleva contigo el mensaje de tu viaje. La verdadera aventura no está solo en los lugares a donde llegas, sino en el valor que adquieres al enfrentarte a ti mismo». Luna volvió a su pueblo, transformada por sus vivencias. Compartió su historia con su familia y amigos, inspirando a otros a salir de su zona de confort y perseguir sus sueños. Y aunque el Valle Esperanza seguía siendo el mismo, Luna se dio cuenta de que ahora podía llevar consigo la aventura en su corazón, elevándose por encima de cualquier limitación interna. La moraleja de este relato es que la verdadera superación personal radica no solo en alcanzar metas externas, sino en enfrentar y conquistar nuestros propios miedos. A veces, el viaje más importante es el que hacemos hacia el interior de nosotros mismos. La motivación no es magia. Es una chispa que se enciende cuando menos lo esperas. Puede venir de una palabra, de una canción, de una persona o, simplemente, de ti mismo. La motivación se alimenta de pequeños logros. No necesitas escalar una montaña para sentirte orgulloso. Basta con levantarte cada mañana y decidir que hoy vas a intentarlo de nuevo. Superarse no significa ser perfecto. Significa ser mejor que ayer. Significa aprender de los errores, levantarse después de cada caída y seguir adelante. ¿Sabes cuál fue el secreto de las protagonistas de esta historia?
Nunca dejaron de creer en sí misma. Y tú tampoco debes hacerlo nunca. Vivir no es solo existir. Vivir es sentir, reír, llorar, amar, aprender y, sobre todo, soñar. Las ganas de vivir se renuevan cada día, con cada decisión, con cada pequeño paso. Hoy quiero invitarte a que te mires al espejo y te digas, hoy elijo vivir. Hoy elijo ser feliz. Hoy elijo seguir adelante. Recuerda, las dificultades son parte del camino, pero nunca definen tu destino. Eres más fuerte de lo que piensas, más valiente de lo que crees y más capaz de lo que imaginas. Si Laura pudo, tú también puedes. No importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces te levantas. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este vídeo te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. Y nunca olvides, tu vida es única, y solo tú puedes decidir cómo vivirla. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo con quien creas que le puede servir. Y sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de los próximos vídeos. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente con más y mejor. Ánimo y a por todas. El mundo te espera.